Padre, te damos gracias por la misericordia que nos es derramada cada día. Tu palabra dice, Señor, que cada día tus misericordias se renuevan y ellas son la causa de no sermos consumidos, Señor. Porque tú nos das una nueva oportunidad en cada día, Señor, de vivir por ti y para ti, Señor, de honrarte con nuestras vidas, de que nuestra vida, nuestra existencia, nuestras decisiones te honren. Y por eso, Señor, separamos este tiempo también para meditar en tu palabra, para entender, para comprender, para exponer nuestro corazón a la luz de tu palabra, para ser alumbrados, porque reconocemos, Señor, que nuestro automático, lo que estamos acostumbrados, Señor, desde pequeños, es caminar por la carne, Señor. Si sentimos hambre, gritamos que queremos que alguien nos alimente. Si tenemos frío, gritamos para que alguien nos cubra. Y queremos, Señor, vivir la vida cristiana a veces así, Señor, pero no funciona de esta manera. Aquel que quieres ser tu discípulo necesita estar dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz, para entonces poder seguirte a ti, Señor. No acercarte a ti, Señor, como si fueses un bombero para venir solo a apagar el fuego de nuestras desgracias, ni solo venir a ti como el panadero, aquel que nos da el alimento que queremos, pero luego en nuestras vidas que no te hagamos caso, Señor. Estamos aquí porque reconocemos que tú eres Señor y queremos rendir nuestro corazón a tu señorío diciendo, Señor, ayúdanos, enséñanos, háblanos en esta mañana, que tu Espíritu rompa la dureza de nuestro corazón para que podamos conocer, entender, para que podamos vivir de manera coherente, razonal, como dice tu palabra, Señor, que debamos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Y este es nuestro culto racional, este es nuestro culto que hacemos con entendimiento, Señor, entendiendo lo que estamos haciendo. Y esto pedimos que lo hagas, Señor, pero sabemos que no se trata del intelecto, se trata del corazón. Y por eso pedimos, Señor, ayúdanos a no estar simplemente pensando cosas y razonando y llegando a conclusiones de manera lógica, sino que revélanos tu voluntad a nuestro corazón, Señor, para que seamos impactados y transformados, Señor, por ello, desde nuestro corazón, que no sea nuestra carne intentando hacer tu voluntad, sino que sea tu Espíritu moviendo nuestras vidas para hacer tu voluntad, como dice tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hoy quiero empezar de manera distinta. Quiero empezar leyendo el Salmo 1. Y tiene una razón por ello y ya veremos en la predicación. El Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aleluya. Estamos dentro de una serie de predicaciones que habla sobre tomar decisiones o tomando decisiones, porque las tomamos cada día, ¿no? Desde que abrimos nuestros ojos, tomando decisiones según la voluntad de Dios. Hemos visto la diferencia entre descubrir la voluntad de Dios y comprender. Cuando nosotros pensamos que la vida cristiana comprende tener que descubrir la voluntad de Dios, esto genera en nosotros mucha angustia, porque pensamos que la relación con Dios es estar a oscuras, intentando buscar camino, caminando en oscuridad, dando golpes y golpes sin saber dónde ir. Pero bíblicamente no funciona así. Hemos leído Efesios 5:17, ¿no? En uno de estos domingos, que dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea
la voluntad del Señor. Hemos visto que esta parte dice, sino entendidos, no significa, sino que descubridores, no significa esto, sino que procuren entender, y en otras versiones dicen, comprended cuál sea la voluntad de Dios. Qué curioso, ¿no? Que la palabra no nos manda estar descubriendo como a oscuras, sino que nos manda comprender, porque Él ya reveló todo lo que es necesario para que vivamos en santidad delante de Él, que es su palabra. Y necesitamos aprender a comprender qué es lo que el Señor dijo en su palabra, a conocer y a comprender, porque claro, ¿cómo comprenderemos si no lo conocemos, ¿no? Entonces, está la diferencia entre descubrir, como si fuese algo escondido, y el comprender, entendiendo que el Señor ya reveló, y necesitamos aprender a discernir la voluntad del Señor, ¿no? Cuando uno piensa en descubrir, está buscando conocer detalles específicos, ¿no? ¿Os acordáis del ejemplo exagerado que yo dije, ¿no? Que yo ya he visto, lamentablemente, de personas que se levantan en la mañana, abren su armario y dicen, Señor, ¿cuál es la camisa que tengo que poner hoy para hacer tu voluntad, ¿no? Entonces piensa que si pone una camisa que no es la que Dios quería, va a estar en pecado todo el día, porque había una camisa precisa que el Señor quería que pusiese, pero no ha podido recibir. El Señor no la ha mostrado. Entonces sufre todo el día porque, yo no sé si esta es la camisa que el Señor quería que yo me la pusiese. Entonces, la voluntad del Señor no es que estemos buscando estos detalles de qué es lo que el Señor quiere hacer de mi vida, qué es lo que Él quiere que yo haga la próxima semana, qué es lo que va a pasar en este día. El Señor no quiere que estemos buscando lo que es su voluntad secreta para nosotros como fundamento de nuestras vidas, sino que Él desea que aprendamos y que comprendamos la voluntad revelada, que hemos llamado preceptos de Dios, ¿no? Que son sus mandamientos. Entonces, ¿de qué sirve un hombre pensarse que está poniendo la camisa que Dios le separó para usar en aquel día y que lo primero que hace es maldecir a sus hijos? Es dar una palabra dura a su esposa. ¿De qué sirve? ¿Me entendéis? Entonces, el Señor nos llama a vivir con el fundamento de comprender y buscar comprender, para no ser insensatos, como dice el versículo que hemos leído, comprender la voluntad del Señor que fue revelada en su palabra, que ya está revelada. Y esto, hermanos, es parte de vivir por fe, como hemos cantado en esta mañana. Es parte de vivir por fe, porque como el Señor no te va a revelar todo, no sabes lo que va a pasar en esta tarde. Tienes planes, pero no sabes lo que pasará, ¿no? Igual que nosotros pasamos, ¿no? Con el día del apagón, tantos planes, tantas cosas teníamos que hacer y de repente se fue todo, ¿no? Yo había quedado con un hermano y no sabía si yo me quedaba abajo, si me quedaba arriba, porque él podía llegar a casa, podía picar y no iba a llamar porque estaba sin luz, ¿no? Entonces le enviaba mensaje, pero el móvil no funcionaba. Y decía, Dios, ¿qué hago? ¿No? Voy corriendo por la calle desesperado. Así somos nosotros cuando intentamos conocer el qué viene después y ahora qué. Pero la vida cristiana, Dios no nos llama a vivirla de esta manera, sino que nos da un firme fundamento para construir nuestra vida en Cristo. Y este firme fundamento es la revelación de su palabra, que Él dejó revelada para nosotros. Y aunque Él dejó revelados sus mandamientos, Él no nos revela todo, porque Él es Dios que gobierna sobre todo. Y yo creo que esto nos ayuda a ponernos a nosotros en nuestro lugar y a decir, Dios, esto no tengo cómo saberlo. Y entonces confío en ti, descanso en ti. Que tu palabra me dice que tú me estás cuidando. Entonces, Dios, yo no entiendo nada. Esta situación me sobrepasa, me abruma, incluso hay situaciones que son una angustia. Pero, Señor, aún ahí, como hemos cantado esta mañana, ¿no? En medio de la tempestad, pondré mis ojos en ti, porque tu palabra me dice que tú estás conmigo y que tú me estás cuidando. Entonces, Señor, descanso
en tu palabra y en tu fidelidad. Amén. Bueno, también hablamos de qué diremos de las áreas específicas de la vida, ¿no? Porque hay muchas cosas que la palabra de Dios marca que son pecado o que debemos de hacer, que Dios espera de nosotros, pero hay otras que no, ¿no? Las situaciones no están entre lo que es pecado y no, ¿no? Son situaciones a veces que es entre discernir lo que es cierto y lo que no, tampoco. Son situaciones donde debemos discernir lo que es más prudente o lo que puede que sea menos prudente. Lo que exige más madurez para vivirlo o lo que exige menos madurez para vivirlo. Son situaciones que nos exigen menos discernimiento o más discernimiento. Es decir, para decidir y elegir, no tendremos una respuesta clara de la palabra. Y esto, ¿no? Hablamos sobre la decisión de en qué cole voy a poner a mis hijos, ¿no? Tengo 2 ofertas de trabajo. ¿Cuál es de la voluntad de Dios, ¿no? No hay una equivocada y la otra acertada. Claro, si las 2 son lícitas, ¿no? Todo lo que hemos visto la semana pasada. El domingo pasado, ¿no? Os di algunas orientaciones sobre estas áreas llamadas grises y presenté alguna serie de preguntas, ¿no? Que uno se puede hacer para poder discernir o para ayudar a entender si está buscando hacer la voluntad de Dios o no. Y bueno, si no has visto la predicación, cuando yo la suba, porque no la puedes subir esta semana, ¿no? Te invito a que puedas mirar y que puedas ver y aprender de ello. Ahora, todo gira en torno, ¿no? A ayudarnos a discernir qué es lo que el Señor, nos ha dado la gracia y la sabiduría para poder elegir. Entonces, cuando hablamos de este discernimiento, cuando hablamos sobre estas áreas específicas de la vida, es necesario hablar sobre sabiduría. De poder tomar decisiones sabias. Porque aquí ya no es como, yo no sé si hago esto que es pecado y esto que es santo, porque ya sabemos que la voluntad de Dios es que hagamos lo que es santo. Ahora, si hay 2 opciones y ninguna de las 2 son malas en sí mismas, entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Cómo podemos elegir entre una y otra de manera sabia? Necesitamos sabiduría de lo alto. Y tenemos un versículo, ¿no? Un texto en la palabra que nos da un aliento, que nos da esperanza, porque Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y ahora, claro, yo no sé tú, pero cuando yo leo esto, digo, sí, yo, ¿no? Necesitamos la sabiduría de lo alto. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué tremendo, ¿no? Fíjate, hay algo en la palabra que puedes estar seguro de que si lo pides, el Señor te lo dará. Sabiduría. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para entender, dame sabiduría para conocer tu palabra, dame sabiduría para cómo tratar a mi esposo, a mi esposa, a mi marido, ¿no? A mis hijos, a mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis nietos. Señor, dame sabiduría, necesito tu sabiduría. Y el Señor dice que Él da a todos, pero no da así, bueno, te voy a dar un poquito, a ver si, ¿no? No, dice abundantemente. Abundantemente Él da a aquel que pide sabiduría. En Proverbios 2, capítulo 2, versículos 7 y 9, dice que el Señor provee de sana sabiduría a los rectos, porque es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, fíjate que el Señor da sabiduría, porque si una persona le está pidiendo, Señor, quiero sabiduría, la sabiduría de lo alto, normalmente es porque está buscando hacer las cosas bien delante del Señor. Si una persona dice, Señor, dame sabiduría, es porque, Señor, yo quiero poder hacer lo que sea agradable a tus ojos. Y yo no sé, en estas 2 situaciones yo soy muy limitado
Son dos cosas que no tienen maldad en sí mismas, pero yo no puedo ver más allá. Yo no sé lo que está más allá. Yo no sé tus planes para mi vida en el futuro. Entonces hay algo que tú puedes ayudarme, darme sabiduría para que yo pueda elegir entre una cosa y otra, porque cada elección tiene sus consecuencias. Todo lo que elegimos tiene sus consecuencias. Entonces necesitamos la sabiduría de lo alto, la sabiduría del Señor, para poder discernir, para poder decidir, ¿no? Tomar decisiones. Ahora yo te pregunto, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Ya hemos comentado algún día cuando hablamos con los jóvenes, ¿no? ¿Qué es sabiduría? La palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios que la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esto está en Proverbios 1:7, 9:10, en Eclesiastes también, Eclesiastés. Ahora, si ves como la palabra de Dios trata la sabiduría, no tiene que ver solo con una sabiduría de experiencia humana. Porque a veces la gente confunde y ves estos libritos de sabiduría china, sabiduría oriental y estas cosas, ¿no? Y dice, mira, esto cuánta sabiduría tiene. Pero la palabra de Dios no trata la sabiduría de esta manera como una experiencia, simplemente una experiencia de vida, sino que la palabra de Dios trata la sabiduría como conectada directamente a la rectitud de corazón, a una ley moral de Dios. Bíblicamente, la sabiduría está conectada a una ley moral de Dios. Por eso su principio es el temor del Señor. Entonces, por más que una persona pueda dar resoluciones que parecen sabias por la experiencia que tuvo en el pasado, si esta persona no tiene en su fundamento, en su corazón, la moral de Dios, no está siendo sabio de verdad. Y yo conozco personas que tienen una sabiduría tremenda. Cuando un matrimonio está en crisis y tienen dificultad, tienen una sabiduría tremenda para poder hacer con que venga una resolución que sea lo menos traumática para todos. Pero ¿sabes qué? Dicen, vosotros merecéis ser felices, cada uno a su lado, se disuelve la familia y vamos a hacer con que todos estén felices y haya la menor dificultad posible en este camino. Lo importante es que seáis felices y dice a los padres, ¿no? Que seáis amigos y que no pongáis a vuestros hijos en medio de las discusiones. Mira qué sabio, ¿no? Pero no está de acuerdo con la ley moral de Dios, porque la ley moral de Dios que dice, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Entonces el plan perfecto de Dios, el plan de Dios, no es que busquemos hacer, bueno, que cada uno sea feliz. No. Hay un plan perfecto de Dios. Entonces la verdadera sabiduría es aquella que apunta a la ley moral de Dios. Entonces el Señor nos llevará a crecer en sabiduría, teniendo el temor del Señor, entendiendo que su sabiduría está directamente conectada y vinculada a su ley moral. Podemos decir que la sabiduría es la habilidad de aplicar los preceptos del Señor en las circunstancias de la vida. ¿Sí? La sabiduría es la habilidad de aplicar los mandamientos de Dios en las circunstancias de la vida. Y ves que está totalmente vinculado a la ley moral de Dios, porque sus mandamientos tienen como fundamento su ley moral para el ser humano. Entonces, en el día de hoy quería hablar con vosotros sobre los peligros que hay al discernir la voluntad de Dios. Los peligros al discernir la voluntad de Dios. ¿Y por qué quiero hablar de los peligros antes de hablar ya de cómo vamos a buscar la dirección de Dios? Porque, bueno, la palabra de Dios hace eso muchas veces, ¿no? El salmo que hemos leído al principio, el Salmo 1, el Señor hizo esto, ¿verdad? Dijo, dichoso es el hombre que medita en la ley del Señor día y noche. No. ¿Cómo empieza el Salmo 1 que hemos leído?
Dichoso es el hombre que no anduvo en consejo. ¿Ves que no anduvo? Entonces, ¿qué hizo? Más bien, no lo hizo. ¿Entendéis? Y después el versículo, la frase siguiente dice que no estuve en caminos, ¿no? Otra vez, no hizo algo, ¿no? Y luego el último que dice, no se sienta en la rueda de escarnecedores. No se sienta. ¿Veis que Dios está hablando de 3 cosas que no lo hace? No hace esto, no hace el otro y no hace el otro. Entonces, ¿qué hace? El siguiente versículo dice, en la ley de Jehová tiene su delicia y en su ley medita día y noche. Aquí dice, esto sí él está haciendo, ¿no? Es algo activo que él está haciendo. El otro está dejando de hacer. ¿Me entendéis? Entonces, hoy quería hablar de los peligros para que podamos evitar caer en estos peligros a la hora de buscar tomar decisiones delante de Dios. Y lo primero que quería ver con vosotros es que tenemos un contexto que es peligroso. Vivimos en un mundo de un contexto peligroso para el ser humano en sí en general. ¿Ya os habéis fijado que cuanto más pasan los tiempos, más se alarga la adolescencia? Hay hombres y mujeres hoy en día que tienen sus 40, 50, 60 años y parecen más adolescentes que la edad que tienen. Cada vez más los jóvenes dicen, bueno, mejor no entro aún a trabajar, me hago un posgrado. Y acaba uno dice, no, me hago otro, porque aún no sé todo. Y luego otro. Y bueno, cuando ve, ya tiene sus 30, 35 años y sigue viviendo con papá y mamá y sin trabajar porque necesita prepararse para el mundo. Y esto es algo que está pasando y cada vez pasa con más frecuencia. Porque es un mundo que antiguamente, si uno nacía en una familia y, no sé, los padres trabajaban en la tierra, los hijos aprendían a trabajar en la tierra y seguían naciendo. Entonces vendían lo que cosechaban, ¿no? Entonces uno crecía en la familia y ya no estaba ahí dando vueltas pensando, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿No? Sino que iba creciendo, aprendiendo ya lo que iba a hacer. Un hijo de carpintero, ¿qué iba a hacer? Aprender el oficio de su padre y sería carpintero, ¿no? Con su hija y allí trabajando. ¿Me entendéis? Era mucho más simple la vida, mucho más fácil. Hoy en día hay tantas opciones, hay tanta oferta. Fijaros que, no, si vas al mercado a comprar unas galletas y ves hay cantidad de galletas que si con azúcar, si es un azúcar con chocolate, que si con... ¿no? Tiene cantidad, sé que con avena, ¿no? Digestivas y que no sé qué. Y tú miras que hay tantas que uno queda ahí, y ahora, ¿cuál elijo? Y dice, bueno, esta, pero esta, mira que tiene este adictivo que no sé qué, y mira la otra y dice, esta que tiene el trigo, hoy en día el trigo, la gente está cambiando genéticamente, y aquí te pondrá... ¿Ves que cada vez más el mundo se vuelve un lugar aterrador? Entonces, se nos hace necesario estar atentos a la hora de tomar decisiones, porque este mundo no es nada fácil. Vivir en este mundo, ¿no? La cantidad de opciones que hay nos acaban esclavizando. Entonces un joven cuando necesita, ¿no?, decidir qué voy a hacer con mi vida, de qué voy a trabajar, tiene tantísimas opciones que queda abrumador pensar en ello. Vivimos en un mundo cada vez más desafiador, desafiante, nos desafía. Y claro, es más fácil estar en casita de papá y mamá, ¿no? Que ellos ya saben lo que quieren, ya están trabajando, ya están haciendo lo suyo. Entonces, ahí, bueno, estudio un poquito más, me preparo un poquito más, ¿no? Y a veces transportamos esto en la iglesia, ¿no? Cuando nosotros decimos, una iglesia que ama a Cristo, habla de Cristo. Y animamos
hablad de Cristo a las personas que conocéis. Y uno dice, no, yo no puedo hablar de Cristo. Tiene que ser el pastor. Porque el pastor sí sabe la Biblia, ¿no? El pastor sí conoce la Biblia. Y yo no, yo ¿qué conozco? Y entonces unos están años y años y años en la iglesia y nunca pueden compartir de Cristo porque nunca saben la Biblia. Es el pastor siempre el que sabe de la Biblia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora, esto pasa con personas que no están estudiando la Biblia y tenían que ponerse las pilas a estudiar y aprender, pero también pasa con personas que están estudiando, pero siempre tienen la sensación de que nunca es suficiente. Y la verdad es que siempre tendremos algo que aprender, siempre vamos a aprender, pero esto bíblicamente no debería ser un limitante para que compartiéramos de Cristo, porque para compartir de Cristo simplemente necesitas entender el mensaje del Evangelio. Con 4 palabritas puedes aprenderlo. Entonces, nosotros necesitamos entender que este mundo nos desafía y nos hace tener miedo. Y para no dejarnos paralizados por el miedo, necesitamos aprender y ser conscientes de que hay estos peligros y entonces podemos tomar decisiones sabias delante del Señor. La segunda cosa que quería hablar sobre estos peligros, ¿no?, es que tenemos conjeturas peligrosas. Conjeturas peligrosas o premisas peligrosas, ¿no? Y yo os comenté, yo creo que fue en la segunda predicación, os comenté sobre las frases que a veces hablamos cuando un hermano nos cuenta un dolor, una dificultad, ¿no? Un hermano dice, no sabe lo que me ha pasado esta semana, hermano. Y el otro le contesta, queriendo animarle, y dice, tranquilo, que Dios tiene un gran propósito para tu vida, ¿no? O Dios tiene algo mejor para ti, hermano. No te preocupes, Dios tiene algo mejor para ti. Claro, sabemos la intención del corazón de aquel que declara esto, pero ¿y Dios no está cumpliendo el propósito en su vida porque está pasando un momento difícil? ¿Ha dejado de tener un propósito? Entonces, el propósito de Dios solo tiene que ver con bailar y cantar aleluya, ¿no? Me gozaré. El propósito de Dios solo tiene que ver con esto, ¿no? Porque si miramos la vida de Cristo, el propósito de Dios fue el más duro que Él pudo vivir, ir a la cruz. Pero no solo ir a la cruz, es que siendo Dios, se rebajó a hacerse hombre. Y la mejor imagen que puedo encontrar, siento los hermanos que tienen un poquito de asco con esto, pero la mejor imagen que yo siempre encuentro para esto es, piensa en ti, que a partir de hoy te convertirías en una cucaracha, para vivir como una cucaracha. ¿Cómo sería de guay? Pues infinitamente más, así fue Cristo despojándose de su gloria para venir a vivir entre pecadores. Porque Él es santo, Él es perfecto. Y vivió aquí aguantando nuestra hipocresía, nuestra maldad, nuestros pecados, rodeado de pecadores, pero con un amor impresionante, una compasión, una misericordia. Y vemos que Cristo trataba bien a cada uno y ponía a cada uno en su lugar, ¿no? A los que estaban siendo hipócritas decían hipócritas. Cuando uno venía trayendo una cosa que no estaba encajada en la voluntad de Dios, ¿no?, y decía, apártate, Satanás, estás teniendo la mirada en las cosas de la tierra. Cuando estuve en el templo, ¿no?, que comentamos la serie de Marcos, que vino y derrumbó todo y echó todo al suelo de los que estaban vendiendo cosas y usando la casa de Dios como un comercio. Pero esto es lo mínimo que él podía hacer, en el sentido de que allí estaba demostrando su justicia, pero Cristo vino no para condenar al mundo, dice la palabra, sino para que traer salvación. Y cuando nosotros decimos, Dios tiene un plan para tu vida, hermano, tranquilo, ¿no? O Dios tiene algo mejor preparado para ti. Incluso ya escuché la frase de que cuando Dios cierra una puerta, no, cuando una puerta se cierra, Dios abre una ventana, ¿no? O abre otra puerta, ¿no? Hablamos frases así, motivacionales, queremos motivar a nuestro hermano. Pero ¿cuál es el problema?
¿Qué hay por detrás de estas frases? ¿Qué estamos transmitiendo cuando hablamos esto? A veces la sensación que queda es que estamos viviendo fuera, así como en un vacío del plan de Dios, y que algún día vamos a encajar allí en el plan de Dios, pero de momento estoy en un vacío. A ver cuándo Dios hace algo y entonces encaja mi vida allí en su plan, ¿no? Pero bíblicamente hemos visto que el Señor tiene un plan redentor para cada uno de nosotros. ¿Cuál es este plan, hermanos? Es hacer con que cada uno seamos a la imagen de Cristo. Entonces es necesario que sepas, que te acuerdes, que pasarás tribulaciones, pasarás necesidades, pasarás angustias que están bien dentro de lo que Dios permitió para tu vida porque está trabajando tu corazón. Porque nuestro corazón es duro. A veces el Señor, a veces actuamos como Jonás, ¿no? El Señor dice, para allá, y nosotros decimos... Pensamos que Dios no ve, ¿no? Pensamos que Él no ve. Y el Señor envía una tempestad, ¿no? Y ahí todos desesperados y Jonás dormido. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué estaba dormido? Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba huyendo de lo que Dios le había mandado decir. Entonces, así somos nosotros, hermanos. Dios conoce nuestro corazón y por eso muchas veces permite que suframos el dolor de la consecuencia de nuestros pecados, porque dice que nadie se va a burlar de él, pero también permite que suframos consecuencias de pecados de otros que no hemos tenido nada que ver con ello, pero lo sufrimos. ¿Y por qué lo permite? Porque en esto también está trabajando en nuestro corazón. Así de grande es nuestro Dios, porque Él te ama tanto que te está cuidando. Igual que pulimos, ¿no?, un objeto de valor, un diamante, tiene que ser pulido y pulido para que quede brillante. El Señor está ahí puliendo tu corazón. Y a veces, claro, si decimos, no, tranquilo hermano, Dios tiene algo mejor para ti. Y entonces, claro, queda un vacío en el corazón diciendo, entonces Dios no está haciendo nada, estoy simplemente sufriendo, ¿no? El cosmos se ha levantado contra mí y tengo que estar aquí esperando a ver cuándo Dios va a traer su mejor para mí. No, hermanos, a veces el mejor de Dios para ti es justo la situación que estás pasando. ¿Sabéis no sé cuántos conocéis las cajitas de promesas, ¿no?, que se hacían antes? Eran versículos que hablaban todas las promesas de Dios. Entonces había una cajita y uno levantaba por la mañana y cogía un versículo y decía, ay, mira, por ejemplo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces uno empezaba el día diciendo, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará, ¿no? Pero hay gente que usaba esta cajita para decir, Señor, dame una palabra hoy, Señor, necesito una palabra de tu parte. Y ve y coge de la cajita. ¿Cuál es el problema de esto? Que ahí no está la Biblia entera. Entonces imagínate una persona que está viviendo en pecado, está haciendo algo que está mal delante de Dios y lo único que va a escuchar allí son palabras de afirmación, de bondad, de amor. Pero lo que necesitaba escuchar en su corazón es arrepiéntete, cambia, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero allí no va a encontrar, porque ahí solo están las bendiciones. Fijaros, ¿no? El Señor sabe que necesitamos escuchar la verdad. Por eso es necesario, hermanos, que vigilemos a la hora de consolar a nuestros hermanos. Podemos usar versículos que se encajen al dolor y a la aflicción y al plan de Dios al mismo tiempo. No apartar como si el dolor y la aflicción no estuviesen dentro de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Como si Él estuviese aparte, como si fuese, ¿no?, atado de manos, diciendo, no puedo hacer nada. Mira, aquí tú, espabilate porque Dios no es así. Romanos 8, 28. ¿Qué dice? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hermanos, este es uno de los versículos que debería de traer consuelo a nuestro corazón diciendo, Señor, yo no entiendo cómo esto puede ayudarme porque yo veo todo lo contrario, me está matando. Pero si tu palabra dice que tú tienes poder para convertir esto para mi bien,
Yo lo creo, Señor. Y si yo no lo creo, ayúdame en mi incredulidad para que yo crea, porque esta es la verdad. Esta es la verdad. Debemos de cuidar con las premisas, que estas premisas que tenemos son peligrosas, ¿no? Dios tiene un gran plan para ti. Sí, y está cumpliendo, quebrantando tu corazón, ¿no? A veces yo hablo con algunos hermanos de Brasil, o con mis padres también, que el clima en Brasil está un poco complicado, ¿no? A causa de la política, muchas cosas feas están pasando. Y la sensación del pueblo en general es de impunidad para los que están siendo corruptos, y es de cada vez más los bandidos, los ladrones, se salen con la suya, y el ciudadano de a pie es el que sufre con su familia, ¿no? Y ¿qué uno puede decir delante de cosas así, hermanos? No, tranquilo, hermano. Dios tiene un gran plan para Brasil, ¿no? Dios tiene un gran plan para vosotros. Tranquilos. Entonces, claro, la persona queda orando, Señor, haz tu plan, y queda cada día diciendo, bueno, el Señor no ha hecho su plan hoy. Como si el Señor estuviese dormido, ¿no? Y no, Él está haciendo, está trabajando. La otra premisa que tenemos es porque tenemos expectativas paganas sobre la vida en este mundo. ¿Sabe cuando uno se va a casar y pone toda su fe en el matrimonio? Como si el matrimonio fuese el cielo en la tierra. Entonces, un chaval, ¿no?, lee la Biblia y dice cómo la mujer debe ser como esposa, y suena y piensa, mi esposa será así. En vez de mirar lo que la palabra dice sobre él como hombre, qué es lo que le toca a él para que ya esté trabajando y aprendiendo, no, dice, mira, mi esposa será así. ¿Cuál es el problema de esa expectativa pagana? Porque no nos casamos con personas perfectas. Entonces hacemos una expectativa, hacemos una ilusión de que vamos a tener una relación como si fuese algo de otro planeta, y no es cierto, y entonces nos frustramos y echamos la culpa a Dios. No, Dios, mira el hombre que me has dado, mira la mujer que me has dado. Porque ponemos la expectativa aquí, en lo que el otro tiene que hacer, pero en lo que nosotros tenemos que hacer, dicen, bueno, Dios, tú ya sabes, ahí yo estoy intentando. Así somos nosotros, hermanos. Peligros de estas premisas. Porque nos frustramos en la vida y tomamos decisiones equivocadas porque tenemos estas premisas por detrás. Es importante saber que las tenemos para que a la hora de tomar una decisión seamos conscientes de decir, Señor, mi corazón me engaña, entonces no quiero ser engañado por ello. No quiero ser engañado por ello, Señor. Con esas premisas, ¿no?, hay creyentes que fundamentan sus vidas en buscar esa voluntad específica de Dios. Necesito saber qué es lo que Dios quiere hacer en esta situación, en este lugar, ¿no? Y bajo esa premisa pensamos que cuando estamos delante de tomar una decisión, solo existe la correcta o una que sea santa, ¿no? Solo existe una que es correcta. Y como ya he dicho, ¿no?, esto genera ansiedad, genera frustración, genera orgullo, todo lo que no viene de Dios, ¿no? En ejemplos como os dije la semana pasada, ¿no?, si tienes que cambiar de ciudad, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la ciudad más santa, ¿no?, para vivir? Que la que Dios quiere que vivas, allí sí vas a cumplir el plan de Dios, ¿no? ¿Cuál es la iglesia más santa? ¿Cuál es el país más santo para esto, ¿no? El correcto, el adecuado. Por eso es importante que pensemos en estas premisas, para que tengamos en cuenta de que lo que el Señor está haciendo en tu vida, si entregaste tu vida a Cristo, Él está trabajando en tu corazón para que seas como Cristo. Entonces, Dios va a hacer así, tú estando aquí. Dios va a hacer así, tú estando en el país de donde viniste, si no viniste de España. Dios va a hacer así, si te vas a China. Dios va a hacer así, si te estás en Estados Unidos, donde quiera que estés. Incluso si estás en una cárcel como nuestros hermanos que oramos por ellos cada domingo. Aún allí el Señor estará obrando en tu vida y trabajando en tu corazón
para que seas como Cristo. Teniendo estas premisas o teniendo estos pensamientos, ¿no? Viviendo en este contexto de peligro que vivimos, ¿no? Que nos desafía a ser sabios a la hora de tomar decisiones, acabamos tomando métodos que son peligrosos para tomar decisiones, para intentar descubrir esta voluntad de Dios. Y quería hablar ahora de manera rápida sobre estos métodos, ¿no? Uno que usamos es puerta abierta. Decimos, mira, yo voy a intentar. Si la puerta se abre es porque Dios lo tenía para mi vida. ¿Cuál es el problema de esto? No siempre es así. Porque luego yo ya he visto personas diciendo, la puerta se cerró, pero ¿y si es el enemigo que intentó cerrar la puerta que Dios me había abierto y yo tengo que luchar para que la puerta se abra? O si no, si es lo que pasa, como está en Deuteronomio 13. Deuteronomio 13 dice que se levantarían profetas que profetizarían y harían cosas, pero el Señor permitiría esto porque el pueblo se había dejado engañar. Y el Dios estaba permitiendo que se levantasen estos falsos profetas para probar el carácter del pueblo. A ver si el pueblo iba a ir detrás de lo que decían los profetas o se iba a mirar lo que dice la palabra. Entonces, fijaros, algo serio, un profeta, ¿no? Imagínate, si tú ves a una persona profetizando y que se cumple, tú dices, ha sido de Dios. Si una puerta está abierta, no siempre es la voluntad de Dios. Esta es una manera muy peligrosa de discernir la voluntad de Dios. Si miramos Jonás mismo, ¿no? Que he comentado esta mañana, él llegó al puerto huyendo de la presencia de Dios y ahí tenían barcos para él salir y ir al otro lado. Entonces él podía decir, mira, es la voluntad de Dios que yo vaya, porque mira, todo me ha funcionado, ha salido súper bien. Pues no, ya sabemos, ¿no? Y qué no decir de que dice que Pablo quería predicar en Asia, pero fue impedido por el Espíritu de Dios. Que él podía decir, no, el Espíritu de Dios no quiere derramarse sobre Asia. Allí no, solo quiere en otras partes del mundo. No tiene sentido, ¿verdad? En aquel momento preciso él quería ir, pero el Espíritu de Dios no le permitió ir porque el Señor tenía otros planes. Pero esto no significa que el Señor no quiera que vayan personas o que fuesen personas a Asia para poder predicar y anunciar el Evangelio. ¿Me entendéis? Entonces, no es una manera muy segura de discernir la voluntad de Dios, simplemente puerta abierta o puerta cerrada. Deuteronomio 13 habla esto, ¿no? Voy a leer para que no quede solo en mis palabras. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Fijaros bien, se cumple, ¿no? Las profecías. Dice, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y luego dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, fijaros que a veces Dios te abre puertas porque está probando tu carácter. A ver qué vas a elegir. A ver si le amas a Él de verdad o si simplemente estás eligiendo lo que tu corazón está pidiendo y no mirando cuál es su voluntad. Segunda manera que tenemos de poder discernir, ¿no? o buscar, ¿no? Descubrir esta voluntad de Dios, ¿no? Los medios peligrosos que hay. Comprobaciones. Igual que pasó con Gedeón. Dios dio una palabra a Gedeón. ¿Y qué hizo Gedeón? Ay, Señor, yo no sé, es que no sé si tú estás conmigo, si no estás conmigo. Entonces fue y puso la lana, ¿no? ¿Cómo se dice? El vellón. Lo puso allí. Y dijo, si está mojado en la noche, ¿no? Que pase la noche. Si en la mañana está mojado y alrededor está seco, entonces es que tú estás conmigo. Y luego
no contento con esto, el otro día dijo, bueno, en esta noche yo lo vuelvo a poner, pero ahora quiero que esto se quede seco y alrededor mojado. Entonces sabré que tú estás conmigo. ¿Podéis ver algo aquí? ¿Identificar algo aquí? ¿Gedeón estaba teniendo una actitud de fe o de incredulidad? Él no estaba creyendo en la palabra que Dios le había dado. Y así muchas veces lo hacemos nosotros. Ya está escrito en la palabra de Dios cuál es su voluntad para nosotros. Pero nosotros tenemos miedo, dudamos y decimos, Señor, si es así mismo, vale, que pase esto o que pase el otro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Queriendo comprobar si de verdad es verdad lo que Dios dijo. Esto demuestra incredulidad de nuestra parte. No es una manera segura de poder buscar asegurarse, ¿no?, de tener una dirección de Dios para tu decisión. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Dos chicos se proponen comprobar si la chica que a ellos les gusta puede ser su esposa o la mujer que Dios tiene para que se casen, ¿no? Pero un chico es más extrovertido y el otro es más tímido. Entonces el extrovertido llama, suena. Después de casi, a lo último contesta su suegra. Y él dice, mira, es la mamá. Entonces quiere decir que es la respuesta de Dios. Pero no era esto lo que él había dicho, ¿no? Luego el tímido, ¿qué hace? Suena 2 veces, dice, no ha contestado, no es de Dios. Porque está muriendo, se muere de miedo que le conteste, porque es tímido. Entonces ves que esto es de comprobar. Está muy influenciado por la propia persona que está buscando hacerlo, ¿no? Buscando la comprobación. No es un medio muy seguro de poder comprobar la dirección de Dios para nuestras vidas. La otra manera es, podemos llamar la Biblia de la suerte, ¿no? No sé si ya te ha pasado a ti, si ya has visto a alguien haciendo esto. Señor, necesito una palabra tuya. Y uno coge la Biblia y dice así, a ver qué tiene aquí, a ver qué pone. Y luego lee y lo toma como una palabra de Dios para su vida, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando al azar, a ver si Dios me habla algo, ¿no? Y queremos que esto esté conectado con la situación específica que estamos viviendo. ¿Pero qué es esto, hermanos? Esto es jugar con la suerte. No es algo nada seguro. Ahora imaginaros una persona que está en depresión. Está buscando, Señor, ¿qué palabra tienes para mí? Y está ahí luchando con problemas de ansiedad y pensamientos suicidas. Y luego abre y sale, y Judas se fue y se ahorcó. Madre mía, ¿no? Está en la Biblia, puede salir, ¿sí o no? Y entonces, ¿es la respuesta de Dios para su vida? No, para nada. Pero, claro, jugar con esto de abrir a ver qué sale, puede salir de todo. No es una manera segura ni madura de poder discernir y conocer la voluntad de Dios. Luego está lo último, ¿no?, que es la impresión. Un sentir paz. Es que yo siento paz en esta situación. Yo creo que es de Dios porque hay una paz tan grande en mi corazón, ¿no?, que yo creo que es esto. Yo siento, no sé por qué, pero siento que es de Dios, ¿vale? Pero no es una manera muy segura. Solo comprobarás si es de Dios mismo o no cuando tomes la decisión y luego veas las consecuencias. Entonces podrás probar, ¿sí? Entonces no es una manera muy segura. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que a veces nuestro corazón nos engaña y vamos a poner una situación que nos causa, nos quita la paz, vamos a ponerlo así. ¿Has visto un hermano de la iglesia? Le has visto cometiendo un pecado. Y Dios te dice a ti, tienes que ir a él y confrontar en su pecado. ¿Cómo queda tu corazón? En paz, ¿no? Decir, Señor, gracias. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Poder hacerlo. Cuando tú tienes que confrontar a una persona en su pecado, tu corazón se queda así, tum, 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 tum. Porque tú no sabes cómo reaccionar a la otra persona, tú no sabes si ella se va a sentir ofendida, tú no sabes si va a querer pelear contigo, no sé, no sabes la reacción que va a tener, no sabes si vas a decir las palabras correctas para poder enviar un mensaje correcto de Dios, si puedes transmitir amor en lo que vas a hablar, qué palabras usar,
causa falta de paz en nuestro corazón. Entonces podemos interpretar, no estoy sintiendo paz en esto, entonces no es el Espíritu Santo de Dios que me está hablando. No, deja que el hermano ya se hablará, ya se verá con Dios. No es así, porque la palabra dice que si ves que un hermano está en pecado, es tu responsabilidad hablar con él para llevarle al arrepentimiento, si Dios te da gracia para ello. Entonces veis que el sentir paz o no necesariamente es algo que pueda dar seguridad de si es la voluntad de Dios o no. Es una manera muy pobre, ¿no?, para discernir la voluntad de Dios. Ahora, acabo con esto hablando sobre consecuencias peligrosas de intentar discernir la voluntad de Dios con estos métodos que estamos acostumbrados todos a usar, ¿no? En algún momento en la vida hemos usado uno u otro, y yo confieso, también lo hice. En mi momento, mi juventud, hubieron momentos que estaba tan angustiado que yo abrí la Biblia diciendo, Señor, habla conmigo. Y el Señor en su misericordia a veces incluso usa, ¿no?, algún versículo que hemos abierto para consolar nuestro corazón, pero no significa que sea la manera que Él tiene para nosotros, para consolarnos, ¿no?, para hablar con nuestro corazón y consolarnos en nuestras angustias. En realidad, deberíamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿no?, porque dice que el Espíritu de Dios nos haría recordar todo lo que hemos leído. Pero ¿qué es más fácil? ¿Abrir así o leer la palabra cada día? ¿Verdad? Entonces, por eso quería hablar con vosotros de cuáles son las consecuencias que hay peligrosas de poder caminar, a la hora de tomar decisiones, caminar con estas maneras, ¿no?, que buscamos. La primera de ellas es que expresan una pereza espiritual. Expresan una inmadurez. Bueno, sé que es trabajo duro leer la Biblia, ¿no? Igual comentaba con una persona, ¿ya has leído la Biblia? Sí. ¿Ya has podido leer la Biblia entera? No, esto es que la Biblia es muy grande. Tiene muchísimos versículos, ¿no? ¿Y cuántos años uno tiene de converso? Tiene 15, 20 años, pero nunca ha podido leer a la Biblia entera una vez. ¿Qué demuestra esto? A veces no damos importancia a ello. Demostramos pereza. No damos valor a la palabra. Entonces, bueno, ahí se queda. Mejor el pastor ya lo lee porque ya es su responsabilidad, ¿no? Él ya lo lee y ya lo explica el domingo. Y ya si no entiendo, le pregunto y ya está. Pero la vida con Cristo no funciona así. El Señor te quiere mostrar cosas a ti que no me las mostrará a mí. Y yo necesito que tú las leas para que digas, pastor, mira lo que Dios me ha enseñado esta semana. Y yo digo, gloria a Dios, qué bien, amén, es así. Pereza espiritual. La segunda consecuencia que hay de buscar discernir o decidir, ¿no?, sobre la voluntad de Dios de estas maneras es que nos estimulan a la ansiedad. Cuando buscamos estos métodos, nuestro corazón nunca está en paz del todo. Siempre hay aquella sensación en el corazón de parece que es, pero yo no sé. Nunca estamos seguros porque enfocamos el plan de Dios en aquella decisión específica. Nos olvidamos que el plan de Dios es mucho más grande de que aquella decisión específica que estamos buscando. Y esto causa ansiedad en nuestro corazón. Porque aquella sensación, ¿no?, de si yo elijo justo el que no era. Y si yo elijo justo el trabajo que Dios no quería. Dios quería el otro y yo elegí este. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Esta cuestión en nuestro corazón nos causa angustia y nos lleva a vivir una vida cristiana ansiosa. Tercera consecuencia. Es una manera de huir de nuestra responsabilidad. Es una manera de huir de nuestra responsabilidad. Os doy un ejemplo. Vamos a suponer que un pastor, Dios puso en el corazón del pastor a
cambiar de país, a irse a otro país. Pero a él le sabe mal decir a los hermanos que es algo que él quiere. Entonces, ¿qué dice? Oh, mira, es que Dios me ha mostrado que Él tiene un plan para mi vida allá, en el otro país. Claro, ¿quién va a decir algo en contra de lo que Dios quiere? ¿No? Toda la iglesia tiene que quedarse calladita diciendo, bueno, si es lo que Dios quiere, Dios ha querido. Pero a veces no es que Dios le enseñó algo que Dios mostró, simplemente es la falta de valor que tiene de hacerse responsable, de decir, hermanos, yo os amo mucho, yo os quiero mucho, pero no sé, hay algo en mi corazón, hay un vacío que yo siento aquí y me da no sé, yo siento como si yo debería estar allá o quiero buscar otra cosa. No sé, explicar sin poner Dios en medio, ¿me entendéis? Porque a veces por falta de querer asumir nuestra responsabilidad, metemos a Dios en medio, porque entonces ahí salimos con la nuestra. Porque ¿quién va a decir algo en contra de lo que Dios dijo? ¿Me entendéis? Entonces es peligroso, ¿no? Peligroso tomar decisiones así porque no estamos siendo auténticos, no estamos siendo verdaderos y estamos poniendo a Dios ahí en medio de lo que deberíamos ser nosotros, que asumiésemos la responsabilidad de lo que estamos decidiendo, ¿no? Y en último lugar, para terminar, estos métodos nos esclavizan a una vida fundamentada en lo subjetivo, como he hablado otros domingos. Estos métodos siempre quedan en algo de lo subjetivo. Ya os habéis dado cuenta, ¿no?, que ninguno de estos métodos nos llevan a la palabra, a decir, mira, aquí es lo que las instrucciones que el Señor dice en la palabra, cuáles son los principios que el Señor nos muestra en la palabra para que tú puedas llegar a esta conclusión. No es. Todo es subjetivo, todo es subjetivo. Y claro, cuando todo es subjetivo, no hay ningún firme fundamento. Y si no hay ningún firme fundamento, nos dejan esclavizados a vivir una vida así. Una vida cristiana que parece que siempre estás flotando, nunca estás en suelo, en tierra firme. Y esto es terrible, hermanos, es horroroso vivir como cristianos así. Pero el Señor ha creado nuestras vidas y ha enviado a Cristo para que podamos vivir de una manera equilibrada la vida cristiana. Tú no tienes que estar siempre, toda la vida así, en altibajos. Este no es el plan de Dios para tu vida. Si estás así, algo está mal en tus fundamentos. Algo está mal en las premisas que tienes para la vida cristiana. Su voluntad para nosotros, ¿cuál es? Es que seamos como Cristo. Seamos como Cristo. Quiero solo recordaros, Dios, el creador del universo, es santo. Y Él nos creó para su gloria, dice la palabra. Él nos creó para su gloria, para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Que nosotros pecamos. El hombre peca. Y nosotros, igual que Adán y Eva, nos gusta echar la culpa a otro, ¿no? No, es porque Adán pecó, entonces ahora yo tengo que sufrir el pecado porque él pecó, ¿no? Porque Eva pecó, entonces ahora me toca a mí estar luchando, porque a ver, si yo hubiese estado allí, si Dios me hubiese creado a mí primero, ¿no? Hermanos, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Esta es la cruda realidad. Ahora, esto crea para el hombre, la humanidad, un gran problema, porque el hombre, estando en su condición de pecador, no puede tener comunión con Dios Padre. Y ya que no puede tener comunión con Dios Padre, la sentencia de su vida es la muerte. Es decir, es como tomar un avión que tú no sabes que el avión se va a estrellar y vas a morir, pero tomas el avión. Entonces estás ahí viviendo, disfrutando del vuelo, mirando las nubes allí por encima, pero no sabes que se va a estrellar el avión. Así viven los que no conocen a Cristo. Están condenados ya a la muerte, pero no lo saben. Entonces, cuando anunciamos el Evangelio, por eso hay gente que se asusta y dice, no, porque le da miedo pensar en la muerte eterna. Le da miedo pensar en la muerte eterna. Pero necesitamos anunciar que el destino es la muerte, es en Cristo,
para que la persona entienda la bondad de Dios en enviar a Cristo, porque si no parece todo muy, bueno, Dios envió a Cristo. Es casi como si no hubiese sido necesario que enviase a Cristo. Pero cuando uno entiende su realidad de que si yo no tengo a Cristo, mi destino es la muerte, entonces la cosa ya cambia. Digo, necesito un Salvador, necesito una solución para esto. Y es cuando demuestra Dios su amor por nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dice la palabra que el Señor envió a Cristo para dar salvación. Él envió a Cristo para salvarnos. Imaginar a esa persona en el avión, ¿no? Y luego que alguien le avisa, oye, me han dicho que nos vamos a estrellar. Y la persona se desespera y dice, no, pero tranquilo, tengo un paracaídas, ¿no? Tengo un paracaídas. Es decir, tiene una salida. Tiene una salida. Claro que la comparación de un paracaídas a Cristo es infinitamente perfecto, ¿no? Pero es para que podamos tener una idea de qué es lo que Dios hizo. Estábamos destinados a la muerte y Dios envió a Cristo para que tuviésemos la opción de la vida, para que tuviésemos el camino abierto a la vida que es Él, para que pudiésemos ser reconciliados con Él. Y el Señor lo que te llama a ti y a mí es al arrepentimiento. Él dice, arrepentíos porque se os acerca el reino de Dios. Arrepentíos porque se os ha acercado el reino de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos diciendo, Señor, yo reconozco que soy pecador y no me puedo salvarme a mí mismo. Solo puedo ser salvado por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí. Amén. Cuando tenemos este entendimiento, cuando vivimos en esta verdad, y con esto termino, Efesios capítulo 4, texto muy conocido, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, fíjate que Dios levanta a todos estos, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, ¿para qué? El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El Señor usa la iglesia para perfeccionarte a ti, para que tú hagas la obra del ministerio. No que los pastores, evangelistas hagan la obra del ministerio, sino que cada uno de la iglesia sea capacitado y edificado para hacerlo. Ahora, fijaros bien, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú creces, cuando tú aprendes, cuando tú conoces a Dios con más intensidad, la iglesia está creciendo. Y luego dice, ¿cuál es el objetivo? El versículo 13. ¿Cuándo Dios va a parar de hacer esto? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pues este es el plan de Dios, hermanos. Esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. Todo lo que Dios hace en tu vida, en cada decisión que vas a tomar, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando hacer lo correcto delante de Dios, el Señor está ministrando tu vida, está conduciendo tu vida. En cada situación que pases, el Señor dice su palabra, ¿no? Que la ayuda a tu bien. Y tu bien es que seas transformado y que seas como Cristo. Que tú estés cerca de la fuente de la vida, que es Él. Este es nuestro bien mayor. No que las cosas salgan como nosotros nos gustaría, ¿no? Porque yo antes pensaba así. Cuando dice, todas las cosas ayudan a bien, decía, bien, Dios va a hacer tal como a mí me gustaría. Pobre de mí. Vivía frustrado, porque no todas las cosas salen como a nosotros nos gustaría. Pero cuando entendemos que nuestro bien es estar con Él, y todas las cosas Él va a hacer con que contribuyan para que estemos cerca de Él, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos acuerdas en esta mañana que estás con nosotros, que nos estás cuidando, que sí tienes un plan para nuestras vidas y constantemente estás trabajando en ello, Señor.
No dejaste de trabajar porque tenemos enfermedades o luchas o alegrías o éxitos o fracasos. Sigues trabajando en nuestro corazón porque así eres tú eres fiel, Señor, y este es tu propósito, y enviaste a Cristo, tu unigénito Hijo, para que Él viniese a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y sigues trabajando y obrando en nuestras vidas, Señor, para que seamos como Cristo. Por eso te damos gracias, Señor, en esta mañana. Por eso te alabamos en esta mañana y pedimos, Señor, ayúdanos a no caer en estos peligros, Señor, que hemos visto esta mañana. A no caer, Señor, en los peligros de tener las premisas que normalmente buscamos tener, y también no caer en los peligros de buscar discernir tu voluntad de manera, Señor, que sea superficial, de manera pobre. Enséñanos, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, danos sabiduría, como hemos leído al principio, Señor. Reconocemos, Señor, que nosotros no tenemos todas las respuestas, Señor. Tú sí las tienes. Tú sí sabes lo que necesitamos. Y por eso pedimos, Señor, danos sabiduría en cada decisión que tenemos que tomar, sobre todo en nuestras vidas, Señor. No con aquel miedo pensando que hay una cosa que es mala y la otra que es buena. Tengo que saber que ahora tengo que tomar el café hoy. No, Señor, no vivir de esta manera subjetiva, sino, Señor, descansando en ti, en las cosas que no las podemos controlar, confiando en ti al respecto del futuro, porque tú tienes un montón de promesas para nosotros sobre el futuro, sobre que no debemos temer, pero tú también nos dices en tu palabra: esfuérzate y sé valiente. Así queremos hacerlo, Señor. Esforzarnos y sernos valientes en lo que no tenemos revelado, de lo que es secreto para nuestras vidas, Señor. Pero también queremos esforzarnos y sernos valientes en lo que ya tenemos revelado. Por eso pedimos, danos sabiduría para que comprendamos y entendamos tu palabra, Señor, para saber cómo aplicarla en nuestras vidas, en nuestra familia y en tu casa, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias por tu amor, Señor.